series televisivas para Canal 11 y el Canal 22. Fue director del Instituto Mexicano de Cinematografía de 2000 a 2001, director general de la Cineteca Nacional 1997 a 1999 y se mantiene en este cargo desde 2013. Habría que añadir que es autor de un espléndido trabajo titulado La generación de la crisis, sobre justo el tema de el cine, la industria cinematográfica y los cineastas. Doctor Pelayo, por favor. Muchas gracias, Juan Manuel. Doctor Guillén, compañeros del panel, que es un honor estar con ustedes. Yo les voy a leer unas reflexiones que hice desde el punto de vista de un cinéfilo, de una gente interesada en el cine, que iba recibiendo noticias de este cine chicano, que para nosotros en el DF y en la República Mexicana era completamente nuevo. Se llama La exhibición del cine chicano en México, una mirada desde acá. Todo comenzó en la número 13 Muestra Internacional de Cine de noviembre de 1982, realizada, por cierto, en cines como el Internacional o el Relox, ya desaparecidos ambos. Ante la ausencia de una Cineteca Nacional, la organizó el evento, que había sucumbido bajo las llamas en la tarde del 24 de marzo de ese mismo año. Entre películas de gran producción como E.T. o Pink Floyd, El muro de Alan Parker, ocurrió una extraordinaria exhibición de la primera película chicana que llegó a las pantallas no solo de México, sino del mundo entero. Auspiciada, no sin ciertas reservas, por un estudio como Universal Pictures, y era llamada Fiebre Latina, en español Sut Sut, de Luis Valdés, 1981. Versión cinematográfica de un exitoso musical puesto en escena por Valdés un par de años antes, con música, libreto y canciones de su hermano David. Fiebre Latina recoge la leyenda de Henry Reina, un joven chicano acusado de un crimen que no cometió en un célebre caso criminal ocurrido en 1942, que no tardó en desatar un odio desmedido en contra de la comunidad chicana entera un año más tarde, cuando en las calles de Los Ángeles hordas de Marines sobreexcitados en camino al frente de guerra en Europa arrasaron con los jóvenes pachucos que encontraron y abusaron sexualmente de jóvenes mexicanas, todo con absoluta impunidad. La pasión dolorosa de Reina en prisión, tratando de defenderse de un sistema que lo oprimía por ser chicano, por no ser ni de aquí ni de allá, como una famosa título de película de la India María, se complementa con extraordinarios números musicales en los cuales la figura principal es la del pachuco, interpretado magistralmente por Edward James Olmos. Algo así como el espejo negro, el alter ego del protagonista, la esencia misma de su alma, violentada por la marginación, la segregación racial y la injusticia. Filmada como si de una escenificación teatral se tratara, efectivamente viene de una obra de teatro muy famosa, estuvo mucho tiempo en Los Ángeles, nos enfrentará a un público que se emociona con estas partes musicales como si de una escenificación se tratara, y reacciona con pasmo ante la injusticia cometida contra el protagonista. Fiebre Latina fue también el primer largometraje de Luis Valdés, Alma del Teatro Campesino, que llevó las ideas del líder chicano César Chávez acerca de la posibilidad de una vida digna para la comunidad mexicano-americana. De la teoría, ¿verdad?, tratando de pasar a la práctica, preservando su identidad y participando a su vez del estilo de vida estadounidense, a la escenificación en los campos, en las fábricas, en las maquiladoras, de sencillas piezas didácticas que eran interpretadas por sus mismos protagonistas. Es una labor pionera maravillosa de Luis Valdés. Y el estreno de Fiebre Latina en ese momento de 1982, México solamente antes había recibido una película que abordaba el tema de las difíciles condiciones de vida de la comunidad mexicana en los Estados Unidos, La sal de la tierra, 1953, dirigida por Herbert Biberman y escrita por Michael Wilson, ambos en esos entonces incluidos en las terribles listas negras de Hollywood por sus ideologías de izquierda, y en la cual pueden apreciarse presencias importantes como la de la mexicana Rosaura Revueltas o el actor chicano Juan Chacón. Se estrenó esta película en el Teatro Iris de la Ciudad de México en 1954
Y desde ahí hasta Fiebre Latina, poco había ocurrido con el cine chicano y su exhibición en nuestro país. Cortometrajes de suma importancia como Yo soy Joaquín, de 1969, también de Valdés, pasaron desapercibidos. La exhibición siempre es veleidosa porque antes de Fiebre Latina, otra película ya había puesto el dedo en la llaga de la migración en México a Estados Unidos y la explotación que sufren los aventurados en dicha odisea. Del neoyorquino Robert M. Young es Alambrista, estrenada en el Festival de Cine de Cannes en 1977, donde conquistó la Cámara de Oro, que es el premio a la mejor primera película del certamen. Sin concesiones melodramáticas ni intención miserabilista, el cineasta se acerca a la tragedia cotidiana de Roberto, interpretado por Domingo Ambriz, un campesino mexicano que lucha por sobrevivir y ahorrar dinero para su familia en México, mientras se expone diariamente, expone su vida en los campos de California. Alambrista es una cinta de fuerte crítica social que nunca pierde, sin embargo, su enfoque en la vivencia personal de su protagonista, narrada por momentos en un estilo de road movie. En México esta película de suma importancia solo pudo verse una sola vez en un ciclo dedicado al cineasta Young en la Cineteca Nacional en abril de 1985. Meses más tarde, en otra muestra internacional, otra película de Robert M. Young y un clásico de la filmografía chicana se proyectó. Fue La balada de Gregorio Cortés, 1982, producida, si tenemos bien el dato, por el Consejo Nacional de la Raza y protagonizada por Edward James Olmos, como el personaje titular, un forajido de origen mexicano que puso en jaque a las autoridades de Texas en 1901, empezando el siglo XX, convirtiéndose en una leyenda popular que generó corridos a lo largo del tiempo. Estrenado originalmente en la televisión pública norteamericana, PBS, la cinta es una variación del western clásico en la cual el héroe no solamente significa una afrenta contra el orden establecido, sino una amenaza por su procedencia racial y el temor de que otros siguieran su ejemplo. Por otro lado, realizada en 1983, El Norte supuso un acercamiento en un doble sentido al retrato de la odisea de los migrantes centroamericanos hacia los Estados Unidos, sin embargo, cruzando territorio mexicano. Porque Gregory Nava, su director, recrea la odisea de dos hermanos guatemaltecos, interpretados por David Villalpando y Zaire Silvia Gutiérrez, con un realismo descarnado, hiperrealista, que le inyecta al relato una urgencia notable. Por otra parte, esta odisea tiene brotes de algo cercano al realismo mágico, como si pinceladas de la materia de los sueños pudieran adentrarse e iluminar un poco de la historia tan de todos los días. No son propiamente personajes chicanos o protagonistas, pero su pasión dolorosa es bien conocida y tiene alcances universales. En el viaje, ambos pierden la inocencia, ponen en riesgo su identidad y su integridad, su dignidad, sus valores siempre quedan en jaque. Considerada una de las obras maestras del cine chicano, El Norte no tuvo exhibición comercial en México. Solo se proyectó nuevamente en los circuitos culturales, en la Cineteca Nacional, durante una retrospectiva que se llevó en 1988. En 1987, el cine chicano abandona los circuitos de arte en México para propinar un taquillazo en serio. Inspirado en la historia del cantante Richie Valens, muerto trágicamente al lado de Buddy Holly en un avionazo que asestó un golpe duro al inicial rock and roll de aquella época, Luis Valdés consiguió con La Bamba, en 1987, un éxito internacional sin precedentes. Es una película biográfica, quizás convencional en su narrativa, pero que al fin de cuentas es nuevamente sobre la identidad de una comunidad entera, tratando de adentrarse en un sistema que parece imposible de vencer. Es también la historia de una celebridad chicana que aportó un granito de arena muy importante a la presencia latina en el American Way of Life. Estrenada en 1987, en noviembre, La Bamba y su memorable banda sonora orquestada por Los Lobos se recuerdan hasta la fecha. Otra figura célebre que ya mencionaba el maestro doctor Espinosa, de la cultura chicana, Pedro J. González, inspiró el debut cinematográfico del cineasta Isaac
Arnstein. Nacido en Tijuana, se trata de Rompe el Alba, Break of Dawn, 1988, una crónica del activismo en pro de los valores de la comunidad chicana que González lanza desde los micrófonos de la estación de radio donde conducía el programa Los Madrugadores, que era escuchado por miles de trabajadores del campo a lo ancho de la frontera entre México y los Estados Unidos en los duros años de la depresión. En medio de deportaciones infames y una marginación más sentida que nunca, González será injustamente encarcelado, difamado públicamente y silenciado. Pero su labor dejó una semilla importante que más tarde César Chávez haría germinar en los campos californianos. La película fue protagonizada por Óscar Chávez, el Caifán, como Pedro J. González, y fue estrenada comercialmente en México en septiembre de 1990. Termino esta disertación, que además es como un recorrido muy rápido, sobre esa gran oleada del cine chicano entrenada en México durante ya los primeros años de los 90. Me recuerdo Santana, Americano Yo, American Me, 1992, ópera prima como director del actor Edward James Olmos, que se estrenó en México en 1992, en agosto. Es la crónica de un ser condenado a ser carne de presidio desde su infancia en los barrios chicanos, educado por medio de la violencia y el abandono, que encuentra en la mafia mexicana, la M mayúscula, un pilar donde asentar un imperio criminal que funciona desde las entrañas mismas de la cárcel. Hijo de una de esas violaciones ocurridas en 1943, Santana no entiende otra vida que la de la marginación y el poder obtenido a base en función de la violencia desmedida. Es un filme honesto, duro y sin concesiones que abrió una nueva década de presencia chicana en los cines mexicanos, de un cine valiente, comprometido y siempre dispuesto a dar la batalla. Por cierto, esas películas, después del estreno de este film, desaparecieron junto con la entonces otrora brillante industria fílmica mexicana, pero eso ya es otra historia. Gracias por estar con nosotros y bienvenido. Ojalá nos llegara todo ese cine chicano que no conocemos. Muchas gracias. Alejandro Pelayo también fue agregado cultural en el Consulado de México en Los Ángeles. Entonces,